Imaginemos a unos reyes magos viajando por desiertos interminables, guiados únicamente por una estrella misteriosa. No son reyes, pero tampoco son hombres comunes y corrientes. Vienen de tierras lejanas, de culturas diferentes, con un propósito que desafía la lógica: adorar a un bebé recién nacido en un pequeño pueblo llamado Belén. ¿Qué los trae allí? ¿Qué saben ellos que nadie más parece comprender? Mientras tanto, en Jerusalén, un poderoso rey está dominado por el miedo. Un simple rumor sobre el nacimiento de un rey de los judíos lo inquieta hasta el punto de conspirar contra un bebé. La ciudad entra en un alboroto. El cielo habla, pero no todos quieren escuchar. Esta no es solo una historia de Navidad, es un viaje de fe, conflicto, adoración y revelación divina. Una confrontación entre la búsqueda sincera de Dios y la resistencia del poder humano. Y todo comienza con una estrella que brilla en el este. Mateo 2:1 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, algún tiempo antes del rey Herodes, algunos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Este versículo marca el comienzo de uno de los pasajes más simbólicos en el relato del nacimiento de Cristo. En resumen, nos sitúa geográficamente, política y espiritualmente en el contexto del nacimiento del Mesías. Se menciona específicamente Belén de Judea, porque no es un lugar cualquiera, sino una ciudad profundamente simbólica para el pueblo judío. Era la ciudad de David, el rey más venerado en la historia de Israel, y la profecía de Miqueas 5:2 ya indicaba que de Belén vendría el gobernante que pastorearía a Israel. Así, al registrar que Jesús nació en Belén, Mateo está afirmando que él cumple las promesas mesiánicas hechas por los profetas del Antiguo Testamento. El reinado de Herodes también es un punto importante. Herodes fue un rey colocado en el trono por los romanos, y aunque gobernaba a los judíos, no era judío de nacimiento, sino idumeo. Su gobierno estuvo marcado por la paranoia, la intriga y la persecución de cualquier posible amenaza a su trono. El nacimiento de un rey de los judíos representaba pues una amenaza directa a su autoridad, lo que desencadenaría acontecimientos trágicos en los versículos siguientes, como la matanza de los inocentes. La llegada de los Reyes Magos de Oriente aporta otro elemento muy rico a la narración. La palabra magos en el griego original es magoi, que puede referirse a sabios, astrólogos o sacerdotes. Eran estudiosos del cielo y de la naturaleza, probablemente procedentes de Persia o Babilonia, culturas en las que el conocimiento astronómico y espiritual era muy valorado. Aunque no eran judíos y por lo tanto gentiles, estos hombres estaban atentos a las señales celestiales que anunciaban algo grande. Vieron la estrella y, reconociendo su importancia, comenzaron un largo viaje en busca del rey recién nacido. La presencia de los magos tiene un profundo significado teológico. La salvación traída por Jesús no sería solo para los judíos, sino para todas las naciones. Desde el nacimiento de Cristo, el mensaje del Evangelio ha sido inclusivo, universal y accesible a todos aquellos que con un corazón sincero buscan la verdad. Además, el hecho de que los magos buscaran al rey de los judíos, y no solo un fenómeno astronómico, demuestra que Dios puede utilizar elementos de la creación como una estrella para revelar su plan a quienes están atentos. Así, este versículo revela que desde el principio Jesús vino como luz para iluminar a todos los pueblos, judíos y gentiles, y que la promesa del Mesías trasciende fronteras, culturas y religiones. Mateo 2:2 nos presenta a los sabios de Oriente preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Esta declaración es impactante por varias razones.
En primer lugar, revela que estos sabios provenientes de tierras lejanas y de tradiciones distintas al judaísmo habían identificado por medio de una señal celestial, o sea, una estrella, que había nacido alguien de suma importancia, el Rey de los judíos. Esta expresión no era común ni utilizada a la ligera. En el contexto del pueblo judío, el rey esperado era el Mesías prometido por las Escrituras, el descendiente de David que establecería el reino eterno de Dios. La estrella, por tanto, no era simplemente un fenómeno astronómico, sino un símbolo claro de guía divina. Fue Dios quien permitió que estos sabios identificaran la señal en los cielos para que vinieran desde el oriente a rendir homenaje al recién nacido. El hecho de que su intención no fuera simplemente verlo, sino adorarlo, destaca o reconoce su autoridad espiritual y divina. Los magos no eran judíos, pero su acto de adoración subraya la universalidad del mensaje de Cristo. No vino solo para Israel, sino para todos los pueblos, lenguas y naciones. Mateo 2:3 continúa diciendo: al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Este versículo nos introduce en el conflicto que se avecina. Herodes era un gobernante inseguro y cruel, obsesionado con el poder. Al oír que había nacido un nuevo rey de los judíos, interpretó esto como una amenaza directa a su trono. No entendía que el reinado de Jesús no era político, mas espiritual. Su turbación se extendió a toda Jerusalén, no solo porque Herodes era temido, sino porque cualquier instabilidad en el poder podía causar caos, represión o violencia. Así, el nacimiento de Jesús, aun siendo un acontecimiento de salvación y esperanza, también provoca oposición desde el inicio. El Mesías llega al mundo, pero no sin enfrentar desde temprano la resistencia de los poderosos. Este contraste entre la adoración de los sabios y el temor de Herodes ya anticipa el papel de Jesús como luz que brilla en medio de la oscuridad del mundo. En Mateo 2:3 leemos: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Esta breve frase revela o inicia una tensión que marca profundamente el relato del nacimiento de Jesús. Herodes, conocido por su paranoia y crueldad, ve la noticia del nacimiento del rey de los judíos, no como una promesa divina, sino como una amenaza directa a su trono. Aunque Jesús era solo un niño, Herodes temía perder el poder, ya que su posición política estaba constantemente desafiada por conflictos internos y disputas dentro del reino. La palabra turbó sugiere un estado de inquietud intensa. No fue una simple preocupación, sino una alarma profunda que afectó también a toda Jerusalén. Esto indica que la ciudad sabía cuán peligrosa podía ser la ira de Herodes. El pueblo temía que cualquier perturbación a su ego podría desencadenar represalias violentas, algo que la historia confirma más adelante con la infame matanza de los inocentes. Mateo 2:16. En Mateo 2:4, Herodes, buscando información precisa sobre el nacimiento del Mesías, convoca a los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Y convocando a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Estos líderes religiosos eran los expertos en las escrituras hebreas. Sabían que el Mesías debía nacer en Belén, como estaba profetizado por el profeta Miqueas. No obstante, esta escena muestra un contraste fuerte. Mientras los sabios de Oriente buscaban al niño para adorarlo con sinceridad, Herodes manipulaba el conocimiento sagrado para intentar destruirlo. Su pregunta no era de fe, sino de estrategia. Usaba la religión como herramienta política, revelando la hipocresía de su corazón. Mateo 2:5-6 registra la respuesta de los sacerdotes y escribas. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá,
No eres de ningún modo la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí citan Miqueas 5:2, confirmando que Belén, a pesar de ser una aldea pequeña e insignificante en términos humanos, estaba destinada a ser la cuna del Salvador. Este lugar, humilde y sin renombre, sería el escenario de un evento que cambiaría la historia de la humanidad. La referencia a un guía que apacentará a mi pueblo resalta el papel pastoral de Jesús. No sería un rey tirano como Herodes, sino un líder que cuida, protege y guía con amor. Jesús, el Mesías, sería el buen pastor de Israel, cumpliendo las promesas de Dios a su pueblo. En Mateo 2:7-8, Herodes sigue con su estrategia. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Este encuentro privado entre Herodes y los magos revela su intención maliciosa. Fingiendo devoción, intenta ganarse la confianza de los sabios para que le informen la ubicación del niño. Herodes no quería adorar al Mesías, sino eliminarlo. Su deseo de saber el tiempo exacto en que la estrella apareció demuestra su cálculo frío. Quería determinar la edad aproximada del niño para ejecutar su plan con precisión. Este acto revela el contraste entre los corazones. Unos vienen de lejos para adorar al rey, guiados por la fe. Otro, estando tan cerca, busca destruirlo, guiado por el miedo y el orgullo. La historia de los magos y Herodes, así, se convierte en un reflejo de cómo el mundo responde ante Jesús, algunos con adoración, otros con rechazo o violencia. En Mateo 2:9-10 encontramos una emocionante continuación del viaje de los Reyes Magos. El texto dice: «Y al oír al rey, se marcharon, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con inmenso gozo». Estos versículos transmiten un poderoso mensaje sobre la guía divina, la perseverancia y la recompensa espiritual. Después de escuchar las instrucciones de Herodes, quien, como hemos visto, escondía malas intenciones, los magos partieron de Jerusalén hacia Belén, pero no confían solo en las palabras de un rey terrenal. La estrella reaparece en el cielo, confirmando que Dios sigue controlando su viaje. La estrella, que inicialmente los había impulsado a abandonar su tierra, brilla nuevamente como señal de aprobación y guía. Esta estrella no era un simple fenómeno astronómico. Ella representaba la acción sobrenatural de Dios, conduciendo a los sabios desde tierras lejanas hasta el Salvador del mundo. Su renovada aparición simboliza que, incluso cuando hay interferencias humanas o momentos de incertidumbre, el plan de Dios permanece firme y activo. El texto destaca que la estrella iba delante de ellos, mostrando un camino claro, y se detuvo sobre el lugar donde se encontraba el niño Jesús. Es una imagen de precisión y cuidado divinos. Dios no solo guía desde lejos, sino que conduce con precisión a quienes lo buscan sinceramente. Los magos, sabios y eruditos lo reconocieron, y al volver a ver la estrella, reaccionaron con gran alegría. Esta alegría es profunda, no solo emocional, sino espiritual. Es la alegría de quien se da cuenta de que está ante el cumplimiento de algo mucho mayor que cualquier expectativa humana. Estaba a punto de encontrarse con el Mesías, aquel que había sido prometido por las Escrituras y que traería la salvación al mundo. Esta escena nos invita a confiar en la guía divina, incluso cuando el camino parece incierto. Dios es fiel para guiar a quienes lo buscan con un corazón sincero, y el gozo que resulta de esa búsqueda es pleno y transformador.
Mateo 2, 11, 12 nos presenta el punto culminante del viaje de los magos. Al entrar en la casa, hallaron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Al encontrar al niño Jesús con María, los Reyes Magos se postran en adoración. Este gesto es profundo. Hombres de prestigio y conocimiento, venidos de tierras lejanas, se inclinan ante un niño, reconociendo su realeza y divinidad. No fue una visita cualquiera, sino un encuentro espiritual. No estaban simplemente ante un rey de los judíos, sino ante el Hijo de Dios encarnado. Luego, ofrecen 3 regalos significativos: oro, símbolo de la realeza, reconociendo a Jesús como rey; incienso, utilizado en rituales de culto, simbolizando su divinidad; mirra, una sustancia utilizada para embalsamar cuerpos, que apunta proféticamente al sufrimiento y la muerte que enfrentaría Jesús. Cada regalo está cargado de simbolismo y refuerza la comprensión espiritual que los Reyes Magos tenían de la identidad de ese niño. No solo estaban honrando a un recién nacido importante, adoraban al Mesías prometido, el Salvador del mundo. Además, el versículo 12 muestra que Dios continúa actuando activamente. Los magos son advertidos en sueños de no regresar a Herodes. Esta intervención divina protege el plan de salvación. Ellos obedecen prontamente y regresan por otra ruta, frustrando los planes del rey y demostrando que ni siquiera los poderosos de la tierra como Herodes pueden impedir los designios de Dios. Este pasaje concluye la narración de los magos de manera inspiradora. Su búsqueda fue recompensada con la revelación de Cristo. Su adoración era genuina y su obediencia a las señales de Dios fue inmediata. Su historia es una invitación para todos, independientemente de su origen o cultura, a buscar la verdad con fe y humildad, reconocer la soberanía de Cristo y estar atentos a la voz de Dios.